¿Alguna vez te ha pasado que justo después de comer sientes un cansancio tan profundo que lo único que quieres es cerrar los ojos y dejarte llevar por una siesta? Pero al mismo tiempo, esa vocecita en tu cabeza te dice, no deberías dormir después de comer. Eso engorda. Te entiendo. Esa confusión silenciosa se repite en millones de personas todos los días. Comes, sientes culpa, te duermes. Y luego, más culpa. Y todo por no conocer la verdad. Has probado dietas, has contado calorías, has eliminado el pan, los postres, incluso has dejado de cenar. Y sin embargo, los resultados no llegan. Te preguntas si hay algo mal contigo. Pero, ¿y si el problema no es tu fuerza de voluntad? ¿Y si todo se reduce a un hábito pequeño, casi invisible, que repites justo después de comer? Hoy vamos a desmentir uno de los hábitos más comunes y más malinterpretados que existen: dormir después de comer. ¿Es una trampa para tu metabolismo o un secreto mal entendido que nadie te enseñó a usar bien? Si alguna vez te sentiste culpable por echarte una siesta después de comer, este video es para ti. Vamos a explorar la ciencia real, sin mitos, y a descubrir cómo tu cuerpo puede sanar o sabotearse, dependiendo de cuándo y cómo descansas. Y si este tema conecta contigo, te invito a darle me gusta, suscribirte y compartir este contenido. Porque no solo ayudas a que el canal crezca, también formas parte de una comunidad que está aprendiendo a cuidarse desde el conocimiento y no desde la culpa. Y sí, si alguna vez te preguntaste si dormir puede ayudarte a perder peso, este es el lugar correcto. Dormir después de comer. Un gesto tan cotidiano, tan normal, pero tan lleno de mitos y polémica. ¿Es pereza? ¿Es malo para la digestión? ¿Te hace engordar? ¿O tal vez es exactamente lo que tu cuerpo está pidiendo a gritos? Vivimos en una cultura que glorifica el hacer, comer rápido, volver al trabajo, producir, rendir. Y pocas veces nos detenemos a escuchar las señales que vienen desde dentro. Tu cuerpo tiene su sabiduría, pero para poder entenderla, primero hay que apagar el ruido externo. Hoy no venimos a darte una regla estricta, venimos a compartir algo mucho más poderoso. Tu cuerpo sabe autorregularse, siempre que le des el descanso adecuado, en el momento correcto. En este video descubrirás cómo el sueño, sobre todo el que ocurre después de comer, puede influir directamente en tu digestión, tu equilibrio hormonal, tus niveles de azúcar en sangre y sí, también en tu capacidad para perder grasa. Y no estamos hablando de dormir 3 horas después del almuerzo. Vamos a diferenciar entre una siesta reparadora y ese letargo metabólico que puede jugarte en contra, entre un descanso consciente y la trampa invisible que sabotea tus objetivos sin que te des cuenta. Prepárate para ver el descanso con otros ojos, porque a veces la clave para transformar tu cuerpo no está en hacer más, sino en saber cuándo detenerte. ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando comes y luego duermes? Imagina que tu cuerpo es una orquesta. Cada órgano es un instrumento, cada hormona, una nota. Y tú, que solo querías descansar un poco después de comer, eres el director confundido frente a una partitura incompleta. ¿Deberías permitir que suene la melodía del descanso? ¿O forzar a la orquesta a seguir tocando aunque no esté lista? Ahí está el dilema. Dormir justo después de comer puede ser música para ciertos procesos, pero caos para otros si no lo haces con conciencia. Vamos a empezar por los protagonistas invisibles de esta historia, las hormonas. 1. Grelina y leptina, las que regulan el hambre y la saciedad. Cuando comes, tu estómago reduce la producción de grelina, la hormona que grita «tengo hambre», y aumenta la leptina, la que susurra «estoy satisfecho». Pero si te acuestas de inmediato, sin darle tiempo al sistema digestivo de hacer su trabajo en posición vertical, ese mensaje puede distorsionarse. Tu cerebro, adormecido, no recibe bien las señales. ¿Resultado? Un par de horas después, te despiertas con antojos. Y lo sabes, no es hambre real, es confusión hormonal. 2. Insulina, el guardián del azúcar en sangre.
Después de una comida rica en carbohidratos, el páncreas libera insulina para mantener equilibrada la glucosa en sangre. Pero si duermes justo después de comer, este proceso puede volverse lento e ineficiente, sobre todo si la comida fue muy pesada. ¿El resultado? La glucosa permanece elevada durante más tiempo, lo cual favorece el almacenamiento de grasa, especialmente en la zona abdominal. 3. Cortisol. El estrés silencioso. Sí, dormir profundamente justo después de comer puede generar estrés interno. El cuerpo no está diseñado para digerir en posición horizontal, y cuando lo obligas, se activa una respuesta de alerta que aumenta el cortisol, la hormona del estrés. Más cortisol, más inflamación, más pesadez y más grasa acumulada en el abdomen. 4. Hambre emocional y fatiga crónica. Dormir mal o en el momento equivocado, después de comer, también puede alterar tus niveles de energía durante el día. En vez de sentirte renovado, te levantas aturdido, con la mente nublada. Y en ese estado, ¿qué es lo primero que haces? Buscas azúcar, algo salado, algo rápido. No es hambre real, es tu cuerpo buscando una chispa para volver a encenderse. Entonces, dormir después de comer engorda. No directamente, pero altera el equilibrio hormonal. Y cuando tus hormonas están desreguladas, tomar decisiones saludables se vuelve más difícil. No es tu culpa, es tu biología, pero también es tu oportunidad. ¿Te has dado cuenta de que cuanto más cansado estás, más comes? Y que muchas veces no es hambre real, sino ansiedad. Esa sensación confusa empieza muchas veces en un momento muy específico, justo después de comer. Y aunque parezca insignificante, ese instante puede cambiarlo todo. Pero aquí viene la buena noticia. No todo está perdido. En el siguiente bloque, vamos a descubrir cómo, cuándo y por qué dormir después de comer puede convertirse, sí, has oído bien, en un ritual sanador. Una herramienta poderosa que puede ayudarte a regular tus hormonas y acelerar tu metabolismo. Y todo empieza con una palabra clave: ritmo circadiano. El ritmo circadiano, tu reloj biológico. Dormir después de comer no es el problema. El verdadero secreto está en cuándo y cómo lo haces. Aquí es donde entra en escena uno de los relojes más fascinantes del cuerpo humano: tu ritmo circadiano. Tu metabolismo, tus hormonas, tu temperatura corporal, tu digestión. Todo funciona como un sistema perfectamente sincronizado en ciclos de aproximadamente 24 horas. Y si aprendes a respetar ese ritmo, el cuerpo deja de resistirse y empieza a cooperar contigo. Durante el día, tu cuerpo quiere acción. Durante las horas del día, tu cuerpo está naturalmente más activo. Produce más enzimas digestivas, regula mejor el azúcar en sangre y la insulina responde con más eficiencia. Por eso, una siesta ligera después del almuerzo puede ser no solo inofensiva, sino incluso beneficiosa. La clave: hazla corta, entre 20 y 30 minutos. Hazla temprano, idealmente antes de las 3 de la tarde. Y sobre todo, asegúrate de que no interfiera con tu sueño nocturno. Al caer la tarde, tu cuerpo cambia de ritmo. Aquí es donde todo empieza a complicarse. Cuando el sol baja, tu cuerpo comienza a prepararse para el descanso profundo. La melatonina, la hormona del sueño, empieza a subir. Y eso es una señal biológica muy clara. Es hora de reducir la actividad, no de digerir cenas pesadas. Si cenas tarde y te acuestas enseguida, dos sistemas entran en conflicto. La digestión se activa, pero el cuerpo quiere reparar y descansar, y ese choque interno puede sabotear tu metabolismo más de lo que imaginas. Melatonina versus insulina, una batalla silenciosa. Estudios han demostrado que la melatonina inhibe la insulina. ¿Y qué significa esto? Que si comes tarde y te acuestas inmediatamente, el azúcar en sangre se mantiene alto por más tiempo, y cuando hay más glucosa circulando, hay más posibilidades de que se almacene como grasa, especialmente en el abdomen. ¿Y sabes qué más? Ese azúcar elevado puede alterar tu sueño profundo,
provoca despertares nocturnos, digestiones pesadas y te roba la calidad del descanso. La hormona del crecimiento, tu aliada nocturna. Durante las primeras horas del sueño profundo, tu cuerpo libera GH, hormona del crecimiento. Esta hormona es fundamental para regenerar tejidos, fortalecer músculos, quemar grasa y equilibrar el metabolismo. Pero si tu estómago sigue trabajando con una cena pesada, el cuerpo prioriza la digestión. ¿El resultado? Libera menos GH y pierdes esa ventana de oro para quemar grasa y reparar tu cuerpo mientras duermes. Sensibilidad a la insulina, más alta por la mañana, más baja por la noche. Tu cuerpo maneja mucho mejor el azúcar en las primeras horas del día. Por eso, comer una gran cena y dormir enseguida es como poner tu metabolismo a prueba cuando menos está preparado. Ahí es donde el mito de dormir después de comer engorda cobra sentido. No es el sueño en sí, es el momento en que lo haces. Entonces, ¿qué hacer? La clave está en sincronizar comida, sueño y luz natural. Honrar el ritmo natural de tu cuerpo y permitirle descansar, sí, pero en el momento correcto y de la forma adecuada. Y eso es justo lo que vamos a ver en el próximo bloque. Estrategias prácticas para dormir mejor, digerir mejor y adelgazar sin castigos. Cómo transformar el acto de dormir después de comer en un aliado para tu salud metabólica. Quédate conmigo, porque vienen estrategias reales, fáciles de aplicar y basadas en ciencia, para mejorar tu descanso, tu digestión y finalmente ayudarte a alcanzar ese equilibrio que tanto estás buscando. 1. Siesta estratégica. Cuando menos es más, dormir después de comer no es malo. El problema no es el descanso, es cómo y cuándo lo haces. Una siesta corta de entre 15 y 30 minutos justo después del almuerzo, entre la 1 y las 3 p.m., puede marcar una gran diferencia. Mejora tu digestión, aumenta tu claridad mental, regula el apetito durante la tarde, reduce los niveles de cortisol. Consejo extra: duerme en un lugar fresco, con luz tenue. Y si puedes, eleva un poco el torso con una almohada. Eso ayuda a digerir mejor sin presionar tu sistema digestivo. 2. Cenas tardías. Una receta para el caos. Cenar a las 10 y dormir a las 10:30. Es como pedirle a tu cuerpo que haga todo al revés. Lo ideal es cenar 2 a 3 horas antes de acostarte, y no cualquier cena. Busca comidas ligeras, nutritivas y fáciles de digerir. Ejemplo ideal: pechuga de pollo a la plancha, plus ensalada con aguacate, plus infusión de manzanilla. Evita azúcares, harinas y ultraprocesados por la noche. Tu cuerpo no está diseñado para gestionarlos bien en ese horario. 3. Alimentos que te ayudan a dormir. Sí, hay comidas que promueven el sueño. Busca alimentos ricos en triptófano, magnesio, calcio y vitamina B6. Estos nutrientes ayudan a producir serotonina y melatonina, claves para un descanso profundo. Algunas opciones: yogur natural, almendras, banana, avena, huevos, semillas de calabaza. Un pequeño snack como este, tomado con conciencia, puede ayudarte a dormir mejor sin sabotear tu metabolismo. 4. Pantallas, tus peores aliadas de noche. La luz azul que emiten los celulares y televisores bloquea la melatonina. Y si bloqueas la melatonina, bloqueas el sueño. Evita las pantallas al menos 40 minutos antes de dormir. Opta por luces cálidas, lectura tranquila o una conversación suave. Consejo práctico: usa gafas con filtro azul después de las 7 p.m. o activa el modo noche en tu teléfono. 5. Movimiento después de comer. Poco, pero intencional. No te acuestes justo después de comer. Haz una caminata ligera de 10 a 15 minutos. Esto estimula la digestión, regula el azúcar en sangre y prepara tu cuerpo para descansar mejor más tarde. Mejor aún, acompaña la caminata con respiraciones profundas. Camina lento, respira lento y siente cómo tu cuerpo coopera contigo. 6. Crea tu propio ritual de descanso. Una rutina nocturna estable le da al cuerpo señales claras.
Es hora de dormir. Incluye elementos sencillos, pero poderosos. Una ducha tibia, aromaterapia, lavanda, eucalipto, música suave, estiramientos lentos. Consejo: crea una playlist del descanso y úsala solo por la noche. Tu cerebro asociará esos sonidos con relajación y se dormirá más rápido. 7. Mantén horarios consistentes. Dormir cada noche a una hora distinta confunde a tu cuerpo. Aunque no lo creas, incluso una diferencia constante de 30 minutos puede desajustar tu metabolismo. Acostarte y despertarte a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana, fortalece tu ritmo circadiano. Y eso se traduce en mejor calidad de sueño, mejor regulación hormonal, más facilidad para quemar grasa. 8. Suplementación consciente. Opcional. No todo se resuelve con suplementos, pero si tu alimentación es deficiente en ciertos nutrientes, algunos pueden ayudarte. Magnesio glicinato. Relaja el sistema nervioso. Melatonina. Solo en casos puntuales y con guía profesional. Vitamina D y omega 3. Regulan la inflamación y el descanso. Consulta siempre a un especialista antes de usarlos. 9. Hidrátate, pero con estrategia. Beber mucha agua antes de dormir puede parecer saludable, pero si te despiertas 2 o 3 veces para ir al baño, el descanso se fragmenta. Hidrátate bien durante el día y reduce el consumo de líquidos a medida que cae la tarde. Consejo: termina tu última bebida al menos 1 hora antes de acostarte. 10. Escucha a tu cuerpo. A veces, después de comer, te sientes agotado. Y en vez de juzgarte, pregúntate: ¿comí demasiado? ¿Demasiado rápido? ¿Algo que me cayó mal? Aprende a distinguir entre cansancio real y letargo digestivo. Y recuerda, actuar con conciencia no es debilidad, es sabiduría. Dormir no es pereza, es inteligencia corporal. Vivimos en una cultura que glorifica el agotamiento, que nos hace sentir culpables por necesitar descanso, y que asocia dormir después de comer con flojera o fracaso. Pero, ¿quién decidió eso? ¿Desde cuándo cuidar de ti mismo es un pecado? Tu cuerpo no está roto, no te está castigando, solo está intentando hablarte. Y cada vez que te pide una pausa, no es para sabotearte, es para protegerte. Dormir es un acto de amor propio, es un abrazo silencioso a tu sistema nervioso. Y cuando aprendes a usarlo a tu favor, no solo descansas mejor, también adelgazas de forma natural y sostenible, una tregua entre tu mente y tu cuerpo. Dormir bien es más que cerrar los ojos, es darle una tregua a tu mente que corre y al corazón que solo anhela calma. Cuando duermes bien, sanas. Cuando respetas tu ritmo, te escuchas. Y cuando te escuchas de verdad, empiezas a cambiar desde dentro. No se trata de contar calorías mientras luchas por mantener los ojos abiertos. Se trata de comer con presencia y descansar sin culpa. De comprender que un cuerpo cansado no necesita más disciplina, necesita más ternura. El sueño profundo es como una lluvia suave. No la ves actuar, pero nutre tus raíces invisibles. Tu metabolismo florece en silencio. Tu hambre emocional se calma. Y sin batallas internas, sin exigencias, vas volviendo a ti. Porque dormir después de comer no es el enemigo. El verdadero enemigo es vivir desconectado de ti mismo. Es dejarte para después, tratarte como una máquina, cuando en realidad eres un jardín que necesita cuidado. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por regalarte este tiempo, por cuestionar lo que siempre te dijeron, y por escuchar a tu cuerpo con nuevos oídos. Dormir después de comer no es un pecado, es una práctica que, bien entendida, puede ayudarte a sanar, a adelgazar sin tortura y a vivir con más paz. Al final, lo importante no es lo que haces, sino desde dónde lo haces, desde la culpa o desde el cuidado. Si este video te hizo reflexionar, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta y compartirlo con alguien que también necesite escucharlo. Aquí estamos construyendo una comunidad
que quiere transformar su cuerpo sin castigos, con ciencia y con alma. Y me encantaría leerte. ¿Sueles dormir después de comer? ¿Cómo te hace sentir? ¿Qué cambios vas a probar a partir de hoy? Tu historia también puede inspirar a otros, porque aquí cada pequeño despertar cuenta.